Se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como las erogaciones que busquen otorgar beneficios a favor de los trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia. Y ojo, aclara la ley de renta. En ningún caso se considerará previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios de sociedades cooperativas. Oye, ¿a quién le estás dando boleto para el cine? ¿A los trabajadores de la otra empresa? No, pues eso ya no es previsión social. En un concepto social, sí es previsión social, porque decíamos que la previsión social existe desde antes, hace muchos siglos, y era un concepto de beneficencia pública, sea tu empleado o no, pero ya en una regulación fiscal en nuestro país dice, bueno, a ver, yo te acepto como previsión social para efectos fiscales, te acepto como previsión social si se lo das a tu empleado. Si se lo das a alguien que no es tu empleado, ahí sí ya no. Ok, está bien. Porque no dice el patrón, ¿y por qué se lo voy a dar a otras personas que no sean mis empleados? Se lo doy a mis empleados. Bueno, ahí está. Es un conjunto de acciones y medidas económicas orientadas al apoyo de los trabajadores y su familia. Condición que no tenga condición. Obviamente, no le voy a dar ayuda de gastos funerarios a alguien que no tenga un pariente fallecido. O no le voy a dar beca educacional a alguien que no está estudiando. Pero, por ejemplo, vales de despensa, eso sí a todos. ¿Sí? Entonces, ojo con el concepto. ¿Qué es previsión social? Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Condición, que no tenga condición. Que sea prestación. En la Ley Federal del Trabajo se regulan los conceptos que se pagan al trabajador, independientemente de que hablemos de un concepto de previsión social o no, porque puede ser previsión social o no. Esta regulación de los pagos al trabajador son independientemente de que sea un concepto de previsión social o no. En la Ley Federal del Trabajo hay regulaciones respecto a los pagos. No se puede ofrecer de manera discriminatoria. Laboralmente, aparte fiscalmente es un requisito para deducir que sea general, pero partamos de lo laboral. El concepto de previsión social que ustedes quieran implementar no lo pueden ofertar de manera discriminatoria. Dice, no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. A ver, yo les voy a dar boletos para el cine nada más a los que tienen de 18 a 35 años, porque ya de 36 años ya ni disfrutan el cine, ya, nomás si llegan a dormir los viejitos. No, no lo puedes, no puedes discriminar por edad. A ver, aquí a todos los que sí sean machines, ¿sí? Los que tengan otra orientación, no. Los boletos para el cine son nomás para los machines. Los boletos para el estadio nomás para los machines. Los que tienen otro, no, no puedes discriminar. No puedes discriminar. Ah, nomás a los güeritos, a los morenitos, no. Nada más a los mexicanos, a los extranjeros, no, no, no puedes discriminar. No puedes discriminar. Laboralmente no se puede discriminar. ¿Sí? Vas a establecer un concepto. Ah, oye, ¿por qué nomás le das beca educacional a él y a él no? Ah, bueno, esa no es una discriminación, esa es la naturaleza del concepto. Yo te quiero dar también a ti beca. ¿Estás estudiando? No, pues inscríbete, capacítate, toma un curso y te lo pago. A él se lo pago porque él ya me acreditó la póliza, aquí está, tú no me has demostrado eso. Esa ya no es una discriminación. Pero si los dos están estudiando, ahí no puedo decir, oye, a ti sí porque eres güerito, a ti no porque eres morenito. Entonces, laboralmente hay una regulación, independientemente que sea un concepto de previsión social o no.
pero por supuesto está abarcada la previsión social. Este es el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. En las relaciones de trabajo no puedes establecer condiciones que impliquen discriminación. Por ninguna razón. Por ninguna razón. A ti sí te doy beca porque obedeces, a ti no porque obedeces. Porque no obedeces. Segundo punto. Oye, ¿y qué pasa si él mismo me acepta? Yo por no obedecerte, aunque esté estudiando, no quiero vales, no quiero beca. Dice la ley en el artículo 5. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal la estipulación que establezca la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Por principio de cuentas, yo no puedo decirles, a ver, les voy a dar despensa, vales de despensa, pero los tienen que canjear aquí. No, yo no lo puedo obligar a obtener artículos en una tienda determinada. Mira, yo te doy vales y los puedes canjear en Walmart, en Bodega, en Chedraui, en Soriana, en no sé cuántas más. Y luego, mira, a ver, ven, mira, como no obedeciste, no te voy a dar beca. ¿Estás de acuerdo? Sí, fírmale. Yo, fulanito de tal, acepto que por no obedecer no me des beca. No, no vale. Esa estipulación, esa cláusula, esa manifestación, ese escrito, no vale. No vale. Ahí lo dice el 5. Dice, no producirá ningún efecto, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal la estipulación que establezca renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Ni siquiera dice en la ley federal de trabajo, en las normas. Un plan de prestaciones, un plan de previsión social, un reglamento, unas políticas, son normas de trabajo, y si ahí se establece una prestación y el trabajador dice, no, yo renuncio, no tiene caso, no tiene valor. El día de mañana llega el trabajador y dice, no, ¿sabes qué? Renuncié ayer, pero hoy sí quiero los vales. Yo no le puedo decir, no, lo siento mucho, ya renunciaste, porque esa renuncia no tiene valor. ¿Sí? Entonces, estamos hablando aquí de un marco laboral. Debe ser razonable. Muchas veces las prestaciones en especie o las prestaciones de previsión social en la mayoría de los casos se otorgan en especie. Más adelante vamos a ver una regulación respecto a eso. Pero hablemos de los vales de despensa. Es una prestación en especie. Y el artículo 102 de la Ley Federal de Trabajo dice, las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia. Primer asunto. Imagínense ustedes una empresa que fabrica llantas Michelin, ¿no? Cualquiera queremos llantas Michelin. Pero imagínense que la fábrica o la empresa le dijera a sus trabajadores, a ver, aquí tenemos una prestación en especie. Cada semana se les regala una llanta Michelin. O sea, ok, yo solo tengo un auto, son 4 llantas. ¿Quién usa nada? 52 llantas al año. Ah, pues ahí ve cómo le haces, es una prestación en especie. No, a ver, patrón, la prestación en especie no la vas a dar a tu antojo, debe ser razonablemente, debe ser apropiada al uso personal del trabajador y su familia. Por eso la prestación en especie por excelencia son los vales de despensa. Oye, ¿cuánto cuesta una llanta Michelin? 10,000 pesos. Pues en lugar de darle 10,000 una llanta, pues tradúcelo en vales de despensa y dale los vales. Ya él sabrá qué hace con esa prestación en especie. Sí, porque si yo le doy otra prestación en especie, puede ser que sí coincida para un uso apropiado de un trabajador, pero no para otro. ¿Sí? Entonces, mejor se lo traduzco en un vale. Y ya con un vale puede ir y canjearlo por el artículo que quiera en una tienda departamental. Entonces, primer asunto, en una prestación en especie,
a donde se traducen las prestaciones de previsión social es que debe ser apropiado al uso del trabajador o de su familia. Y segundo, y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Yo les mostraba aquí hace un rato esto. Oye, ¿cuánto le das de salario? 3,000. Y de ayuda para jubilación, 5,000. No hay una razón allí. Imagínense que yo le doy vales de despensa. Vales de despensa. ¿Cuánto? 10,000. No, espérame, la prestación en especie debe ser razonablemente proporcional al salario. No es razonable. Le das 3 veces más despensa que salario. Dice la autoridad, eso es simulación. ¿Cuánto le puedo dar prestación en especie? Pues debe ser razonablemente proporcional. Oye, ¿se vale que le doy 3,000 en especie? Pues no razonablemente proporcional, estás dando el 100%. A lo mejor un 50%, un 40%, un 30%. Ya más de esos porcentajes lo estás disfrazando. O estás buscando darle la vuelta a otra obligación. ¿Sí? 1,000 pesos a la quincena. Es razonablemente proporcional al salario efectivo. Es la tercera parte. Es proporcional. Razonable. ¿Sí? Entonces, en este supuesto, dice la ley, ¿le vas a dar una prestación en especie? Debes cumplir 2 características. 1, debe ser apropiado al uso de la familia o del trabajador. Y 2, debe ser razonablemente proporcional al efectivo. Ahorita vamos a ver qué dice la autoridad. Hablamos de la Suprema Corte, hablamos del SAT, hablamos del IMSS. ¿Qué dicen esas autoridades respecto a la previsión social? Porque si bien es cierto que la previsión social es cualquier concepto, como les decía, cualquier concepto que se pueda englobar aquí. ¿Qué pueden ustedes englobar aquí? Lo que ustedes quieran. Es cualquier concepto, pero hay una restricción. A mí me parece fuera de razón, porque es un criterio de la Corte, me parece fuera de razón, pero la Corte dijo, no se lo puedes dar en efectivo. Esa es una gran restricción. La previsión social no se la puedes dar en efectivo. Entonces la tengo que dar en especie. Ahorita les voy a mostrar la tesis y los criterios del SAT y del IMSS. En efectivo, nanay. Tiene que ser en especie. Como tiene que ser en especie, entonces mucho cuidado, porque dice la ley laboral, las prestaciones en especie deben cumplir 2 requisitos. 1, ser apropiado al uso que le puede dar el trabajador o la familia. Oye, trabajo en una fábrica de muebles, venden muebles muy finos y cada mes la empresa le regala a los trabajadores un escritorio. Oye, ¿para qué quiero un escritorio mensual? Oye, pero son muy buenos, sí, lo puedes vender, sí, pero yo no estoy obligado a irlo a vender. La obligación es tuya. ¿Me vas a dar una prestación en especie? Debe ser apropiada al uso que le voy a dar o que le puedo dar. ¿Me vas a llenar un escritorio por muy fino que sea cada mes? ¿Para qué quiero un escritorio cada mes? Véndelo. No, mejor véndelo tú y me das en vales eso. Entonces, las prestaciones en especie es una obligación. Deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador o de su familia. Y segundo, razonablemente proporcionadas al dinero en efectivo o al salario en efectivo. Entonces, una restricción laboral que hay que cumplir a fuercita. A fuercita. Y además dice, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Es decir, debe estar en un papelito. Debe estar en un papelito. Yo les aconsejo, porque además es una parte
fundamental ante una revisión, ni la ley de renta, ni la ley del IMSS, del Seguro Social, ni la ley del Infonavit, ni el reglamento, ni el Código Fiscal, esos marcos normativos no nos obligan a tener un plan de previsión social, pero la ley sí, aquí está. La Ley Federal del Trabajo sí. Artículo 24. Las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Lo que tú me ofreces y lo que yo te ofrezco. A lo que yo me comprometo y a lo que tú te comprometes. Esas son las condiciones de trabajo. Deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Y luego dice, se harán 2 ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Una para el trabajador y una para el patrón. Entonces debe estar por escrito. Pero independientemente de que yo obedezca a la ley, ¿qué pasa si no lo pongo por escrito? Bueno, de entrada dice el 25, el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Mira, cuando yo lo contrato le digo, a ver, si tienes hijos estudiando, aquí tienes derecho a una beca, 3,000 pesos mensuales. Condición que tu hijo esté en secundaria, bachillerato y que tenga 8.5 para arriba. Esa es una condición. La debo poner por escrito. Porque si no, al rato viene y me dice, patrón, mi beca. Oye, ¿tienes hijos en secundaria? No, está en el kinder. O está en la maestría. Y lleva 8.5, no lleva 7. Patrón, pero ¿cuándo me dijiste que debe ser bachiller? ¿Cuándo me dijiste que debe ser 8.5? Entonces me expongo a que el trabajador me exija algo que no le oferté. O además me quiera imponer condiciones o quiera cambiar las condiciones por las cuales se ofreció la prestación. Entonces, debe estar por escrito. ¿Y qué pasa si no lo pongo por escrito? Pues patrón, es tu culpa. La falta del escrito que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados. Pues imputar al patrón la falta de esta formalidad. Entonces, esto que yo les comento en materia laboral no se refiere exclusivamente a la previsión social, pero sí está considerada la previsión social aquí. Entonces, primera característica, no puedes ofertarla de manera discriminatoria. Segunda característica, aunque el trabajador renuncie, no es válido si ya tienes obligación de pagárselo. Tercer asunto, debes ponerlo por escrito. Y cuarto asunto, si no lo pones por escrito, el trabajador sigue teniendo sus derechos salvaguardados. Entonces, el que no aparezca en un documento no significa que la empresa no está obligada a dárselo. Si el trabajador lo reclama, se lo tendrías que dar. La desventaja es que estaríamos expuestos a lo que el trabajador quisiera reclamar. Entonces, es muy importante esta normatividad. Ahora, ¿qué pasa si ya le oferté o le ofrecí algún concepto, alguna cantidad, y por X o Y razón ya no estamos en condiciones económicas para seguírselo otorgando? Hablemos, por ejemplo, de los vales de despensa. Oye, ¿qué pasa si antes del COVID, pues yo podía darles 1,000 pesos mensuales de despensa a cada quien? Son 200 trabajadores, son 200,000 al mes. Oye, pero el COVID puso en crisis a todo el mundo, no solamente en nuestro país, a todo el mundo. Y ya no le puedo dar vales. ¿Se los puedo dejar de pagar? Bueno, vean lo que dice la Ley Federal del Trabajo. El trabajador podrá solicitar ante el tribunal, antes eran las juntas de conciliación, podrá solicitar la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o cuando sea excesiva la jornada o cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen. Es decir, el trabajador puede solicitar un aumento directamente ante conciliación y se tiene que revisar en conjunto. Oye, es que lo que me pagas ya no me alcanza. O mi jornada de trabajo es muy excesiva, aun cuando esté en las 8 horas, mi jornada de trabajo es muy excesiva. Bueno, pero fíjense, el párrafo que nos interesa es el de abajo. Dice, el patrón podrá solicitar la modificación
cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen. El artículo 57, párrafo segundo, es el fundamento que el patrón tiene para dejar de pagar los vales, pero es muy importante que ustedes consideren lo siguiente. Los vales o cualquier concepto que sea prestación, porque si es contraprestación, no. Yo no le puedo decir, trabaja y no te pago, eso no. Pero un concepto que sea prestación, como en este caso, los vales, la previsión social, sí, puedo dejar de pagárselo, pero tengo que cumplir esencialmente dos pasos. Uno, que exista una circunstancia económica que lo justifique. En este caso es de dominio público que el COVID nos puso a todos en crisis. Disminuyeron las ventas, disminuyen los ingresos, disminuyen las ganancias. Es una razón, está justificada. Pero segundo, no se lo puedo imponer al trabajador. No es una decisión unilateral. Tengo que solicitar la anuencia de la autoridad laboral, en este caso el tribunal o el centro de conciliación. Y entonces la autoridad revisará mis argumentos, mi justificación, y con base en ello emitirá una resolución. Pero esa resolución deberá cuidar ciertos aspectos. Bueno, el artículo 57 es aplicable cuando no existe sindicato. Cuando existe sindicato es el 426, pero va en el mismo sentido. Dice, los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. Primero, cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen. Segundo, cuando el aumento del costo de la vida origina un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Bueno, el patrón tiene su favor, el patrón tiene su fundamento en la fracción primera. Oye, le daba vales, pero ya no se los puedo dar. Oye, les daba ayuda para becas, pero ya no se las puedo dar. Cada mes les daba boletos para el cine, ya no se los puedo dar. ¿Ok? Lo puedo hacer, pero no por una decisión unilateral. Tiene que intervenir la autoridad, le tengo que presentar una solicitud por escrito, solicitándole, pidiéndole una reunión. Voy a presentar mis argumentos, lo tengo que plasmar por escrito, tendrán que llamar a la contraparte, al sindicato, si es que existe sindicato, o al comité representativo de los trabajadores. Miren, fulanos, tu patrón dice que ya no puede dar los vales. Y dice el trabajador, ¿cómo que no puede dar los vales? Nosotros seguimos trabajando igual. Nosotros estamos produciendo igual. No hemos visto que la producción disminuya. El patrón está mintiendo. El patrón sigue vendiendo igual. Tiene que haber esa combinación de argumentos, de criterios, de posturas. Obviamente, oye, él dice que ya no está vendiendo igual. Ellos dicen que sí. ¿Quién tiene la razón? Pues vamos a los estados financieros. Pues vamos a la facturación. Debe haber soporte documental para descubrir, para investigar quién tiene la razón. Mira, el patrón, antes de la pandemia, facturaba 20 millones al año. Los últimos 2 años ha facturado 12 millones. Hay justificación y dice el trabajador, bueno, eso es lo que está facturando, pero nosotros seguimos produciendo igual. Él sigue vendiendo igual, solo que ya no factura. Factura 12, los otros 8 no los factura. Ah, entonces vamos a revisar, a ver, tarjetas checadoras, a ver los controles de producción. Ya se revisa otro tipo de datos. Entonces dice, la solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419. En esos 2 artículos, ustedes van a encontrar el procedimiento que debe seguirse para que el patrón le diga al centro de conciliación, oye, ya no puedo seguir pagando vales, ya no puedo dar despensa, ya no puedo dar fondo de ahorro,
Ya no puedo dar boletos para el cine. Y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Es decir, en esos dos artículos vienen las reglas para que el patrón solicite o incluso el trabajador, porque aquí vemos tanto en el 57 que les mostraba aquí como en el 426 fracción segunda que también el trabajador puede decirle a conciliación, oye, nos está pagando muy poquito. ¿Sí? Entonces, en el 398 y el 419 viene el procedimiento que debe seguirse. Ahora, hay reglas muy importantes. Dice, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados. Cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. A ver, lo que ya se ganó, ya no se lo puedes dejar de pagar. Aunque él diga, ya no lo quiero, se lo tienes que pagar. No se vale que renuncie a lo que ya devengó, lo que ya le debes pagar. ¿Sí? Oye, voy a dejar de pagar vales. Sí, pero le debes enero, le debes febrero. Esos se los tienes que pagar. A partir de hoy ya no se los pagas. Los de julio, los de agosto, los de septiembre, los de octubre. Pero lo que le debes, eso ya. No, pero mira, aquí me firmó, aquí me dijo que ya eso ya no los quiere. No, no puede renunciar a esos. Es nula la renuncia. Y además, vas a hacer un convenio con ellos para que no se los pagues, pero dice, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven. ¿Por qué vas a dejar de pagarle los vales? Porque ya no vendemos igual, porque los ingresos son menos, etcétera. Y de los derechos comprendidos en él. ¿Cuál es? Tienes que hacer un documento por escrito, firmado por la contraparte también, donde esté de acuerdo. Vas a poner las razones que tienes y cuáles son los conceptos que ya no le puedes pagar. Y lo vas a ratificar ante los centros de conciliación. ¿Y qué pasa si no lo ratifico en conciliación? Cuando el convenio sea celebrado sin intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad en tribunal solamente de aquello que contenga renuncia de derechos. Entonces, fíjense, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados. Entonces, fíjense ustedes aquí en algo muy importante. Este primer párrafo del artículo 33 nos está diciendo que el trabajador no puede renunciar a sus derechos ni a sus prestaciones. A ver, y entonces fíjense, cuando yo lo contraté le ofrecí vales, pero ya no le puedo pagar vales. Yo lo llamo y le digo, a ver, ya te pagué tus vales de enero a junio y ahorita te voy a pagar los de julio, pero mira, de agosto en adelante ya no te puedo pagar vales. Así es que ustedes dicen, muchachos, ¿seguimos trabajando sin vales o les pago vales y en diciembre cerramos? Y dicen los trabajadores, está bien, patrón, ya no nos pagues vales. Los de agosto, septiembre, esos ya no, nos olvidamos. Ah, ok, fírmenle. Yo, fulano de tal, por mi propio derecho, en pleno uso de mis facultades, determino, acepto que la empresa ya no me pague los vales de aquí en adelante. ¿Saben qué es eso, muchachos? Es una renuncia de derechos. Y es nulo. Es nula. Es nula la renuncia de prestaciones. Oye, pero todavía no se las ha ganado, pero todavía no ha vencido. Es de aquí en adelante. Sí, pero no puede renunciar a eso. Si tú se lo ofreciste, no puede renunciar a eso. ¿Y entonces qué hago? Ya no se lo puedo pagar. Ah, entonces se lo tienes que liquidar. Ahí es donde entra la llamada liquidación técnica. La prestación ya no se la puedes pagar. Ok, liquídasela. Liquídasela. Ya aceptó que ya no se la pagues. Liquídasela. De lo contrario, si no se la liquidas,
sería una renuncia de derechos. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo despido al trabajador? Fíjense, ¿qué pasa en un despido injustificado? Le tengo que pagar una indemnización. ¿En qué consiste? En 3 meses y en prima de antigüedad. Oye, pero aquí yo no, él está de acuerdo. No, no se vale, es nula la renuncia. No me puedes decir, no me puedes decir que él renunció a sus vales. No me puedes decir eso porque es nulo. Es nulo. Pero él aceptó, sí, él aceptó, pero es nulo. Él no puede renunciar. Oye, pero ya no se lo puedo seguir pagando. Sí, de acuerdo, ya no se lo puede seguir pagando. Pero él no renunció. Y si él no renunció, ese concepto que vas a dejar de pagarle, se lo tienes que indemnizar. Se lo tienes que indemnizar. Si no lo indemnizas, te puede demandar. Te puede demandar la indemnización. Pero él lo firmó, mira, aquí dice, yo fulano de tal acepto que a partir de agosto mi patrón fulano de tal ya no me pague los vales. Eso es nulo. Aquí dice, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de las prestaciones. ¿Qué es la previsión social? Una prestación. Es nula. Oye, entonces se lo tengo que seguir pagando si ya no puedo. No, si ya no puedes, no se lo pagues, pero no me digas que él renunció. Él aceptó, pero él no renunció. Lo tienes que indemnizar. Y entonces, fíjense, muchachos, el deber ser, cuando yo ya no le puedo seguir pagando, el concepto que ustedes quieran de previsión social. Pensemos, la empresa X SA de CB ya por crisis económica ya no puede continuar pagando los vales de despensa a sus trabajadores. 1,000 pesos mensuales. Ya no puede pagar. Llega a un acuerdo con ellos para dejar de pagarlos. A partir del mes de agosto. Por lo tanto, y para que no se considere una renuncia de derechos nula. Oye, el trabajador aceptó que ya no se los pague. Sí, sí aceptó, pero es una renuncia de derechos. No vale, es nulo. Para que no se considere una renuncia de derechos nula, los tiene que indemnizar. Liquidación técnica de los vales de despensa. Los tiene que indemnizar. ¿Cuánto les pagaba? Dijimos que les pagaba
1,000 pesos mensuales.